Esto es Volver a ti, un podcast para quienes tienen sueños, trabajo y responsabilidades, pero necesitan aprender a volver a sí mismos, cuando la ansiedad, el ruido o la exigencia los alejan de lo esencial. Porque muchas veces no estamos perdidos por falta de rumbo, sino por exceso de afuera. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Volver a ti. El día de hoy tenemos una gran invitada que se llama Ale y vamos a estar platicando de un tema que muchas veces vemos como si fuera el culpable de muchas cosas, que es la comida, pero queremos mirarla desde una forma diferente, porque también a través de la comida y del cómo nos relacionamos con ella, creo que es una forma en la que también nos vemos a nosotros mismos, en el cómo podemos volver a nosotros, volver a ti, a través de la comida y de las formas en las que miramos lo que comemos, ¿no? Entonces, pues nada, Ale, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues me gustaría que nos cuentes un poquito qué es lo que te llevó a la nutrición. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper honrada de estar por acá. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que me llevó a la nutrición fue una historia personal. Yo soy sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria. Desde los 13 años cursé anorexia nerviosa. Entonces, justo al enfrentarme a toda esta parte de comida, la relación con la comida, etcétera, desde muy temprana edad, me llevó a estudiar nutrición y a preguntarme muchas cosas y a querer investigar muchas cosas sobre la parte de nutrición. Entonces, eso fue básicamente lo que me llevó. Wow, pero tú le das un giro muy interesante que yo nunca había escuchado, que es la epigenética, ¿no? Correcto. ¿Nos puedes contar un poquito? Claro. La epigenética básicamente muy básica son los marcadores nutricionales y ambientales que pueden apagar o prender genes. Tú tienes una genética, papá, mamá te entregan un plano perfecto para ti y en donde tienen ciertos, un mapa genético exclusivo tuyo, que ese no se puede modificar. Sin embargo, hay ciertos factores nutricionales y ambientales que pueden hacer que esas expresiones genéticas o, por ejemplo, esas enfermedades o estas enfermedades heredofamiliares no se expresen o sí se expresen. Entonces, nosotros, mediante la nutrición, la alimentación, estilo de vida, podemos mejorar esos marcadores genéticos. Ok. Está muy interesante. O sea, ¿cómo te diste cuenta de esta parte epigenética ahí? O sea, como para mezclarla junto con la nutrición. Fue un viaje bastante largo. Creo que primero empecé por medicina integrativa, estudié medicina funcional, que eso me llevó a ver como no nada más como esta parte de la nutrición aislada a otras partes del cuerpo, ¿no? Te enseñan a ver mucho esta parte integral del paciente, cómo realmente la parte psicológica importa y cómo también la parte nutricional importa y la parte médica importa. Entonces ves al paciente como un todo. Y de ahí fue como empecé mucho a explorar, a hacerme muchas preguntas. Yo sabía que no me podía quedar con lo que me habían enseñado exclusivamente de déficit calórico y se acabó, ¿no? Seguía teniendo pacientes que a pesar de que llegaban conmigo y llevaban una nutrición buena, seguían teniendo síntomas o seguían presentando ciertos problemas. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que no era solamente esa parte, que tenía que ser algo más personalizado, porque la epigenética la hacemos principalmente con muestras de cabello, que son muestras biológicas, igual que saliva, orina y sangre. Uh-huh. Entonces es algo sumamente personalizado para el paciente, en donde me va indicando ciertas deficiencias nutricionales, cómo está su microbioma, cómo está ciertas deficiencias que incluso tienen que ver con estrés. Entonces ahí yo encontré un mapa celular de ese paciente mío para poderle ayudar mucho más allá de decirle come o no come esto. Wow, me parece súper interesante porque, o sea, es mirar a la persona en su forma completa. Es correcto. ¿No? O sea, literal completa de cómo se encuentra por dentro, pero también entendiendo el contexto que tiene y demás. Claro. Pero, ¿cómo esa parte familiar o heredada en los genes impacta en la nutrición de una persona? Impacta muchísimo. Yo la verdad soy súper clavada en estos temas. A mí me fascinan. ¡Qué padre! Pero esta parte también como psicológica, hay un estudio que ahorita no recuerdo, pero si lo tengo, lo paso y lo ponemos, que habla, por ejemplo, de esta parte de
de hambre que sufrieron tus abuelos, ¿no? Y que poco a poco se puede heredar hacia las siguientes generaciones, en donde realmente al cuerpo le estresa pasar hambre, ¿no? Entonces es muy difícil para esas personas también seguir un plan de alimentación sumamente estricto si ya en la parte genética tienes una historia familiar, heredo familiar con la comida, ¿no? Pasó mucho en los campos de concentración, pasó mucho como en ciertas etapas de la historia. Entonces, ¿por qué va a ser diferente aquí? También pasa, ¿no? Y esta parte familiar también tiene mucho que ver con el contexto en el que viviste, qué escuchaste, cómo te relacionaste con la comida desde pequeño, si amamantaron o no te amamantaron. O sea, es un contexto de verdad bien, bien complejo y en consulta conmigo vemos todo eso. O sea, yo empiezo a decir naciste por parto cesárea, ¿tuviste lactancia o no tuviste lactancia? Esto, el otro, ¿y cómo era? ¿Y desde cuándo? A ver, cuéntame si puedes cronológicamente, o sea, si es algo en donde tenemos que ver al paciente como un todo, incluso su historia, no su actual, su historia, también para poder ayudar. Me encanta lo que estás diciendo porque creo que no es solamente el cómo comemos nosotros, sino pareciera que también come nuestra historia. Es correcto. Sí, okay. Es también, siento que tenemos como muchas bases de lo que hacemos actualmente, pueden venir de esta parte de tu historia familiar, del contexto en donde estuviste cuando eras pequeño, el contexto que tienes actualmente, ¿no? Entonces se forma una mezcla ahí muy extraña en donde creo que es importante tener acompañamiento para poder tener una guía real de, oye, a ver, esto a lo mejor me suena a algo que ya no te sirve actualmente, o sea, ¿por qué no lo cambiamos por esto? ¿Por qué no hacemos estos cambios? ¿Por qué no tratas esto? O me pasa mucho con picky eaters, ¿no? Que son estas personas, incluso adultos, que no quieren incorporar nada nuevo y les digo, a ver, ¿y qué te parece si hacemos esta receta, ¿no? A ver, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Y por qué no te conectas con los alimentos de esta manera? Entonces, vamos cambiando nuestra historia o vas cambiando tu historia de la mano, ¿no? O sea, de la nutrición. Me estás volando la cabeza con esto porque creo que es una forma muy sistémica de mirar la nutrición y pocas veces creo que se escucha esa manera tan integral, ¿no? ¿Qué te hizo mirarlo diferente o irte hacia ese otro lado, viendo, pues, despegándote de todo esto que siempre se maneja desde la nutrición? Creo que mucho mi historia, ¿no? Mi historia, creo que yo también cuando traté de acercarme encontré blancos y negros, nada más, cuando tuve acercamientos hacia la parte nutricional. Y cuando empecé a estudiar, creo que empecé a estudiar como con esta parte de decir, soy sumamente curiosa, entonces me hago muchas preguntas y curioseo y voy y vengo y entonces ya me metí a un curso, ya me metí a otro y voy sacando lo mejor de todo lo que voy encontrando, leyendo, etcétera. Entonces, creo que eso fue lo que me llevó básicamente, mi propia historia y también saber que para cada paciente hay un traje a la medida. Eso es importantísimo. O sea, no podemos dar recomendaciones nutricionales, digo, existen y está bien, generales, ¿no? Pero no podemos tratar a todos los pacientes por igual. O sea, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su contexto, cada quien tiene su genética, cada quien tiene su epigenética. Todos. Entonces es como armar un pequeño rompecabezas cada vez que va el paciente y se sienta contigo. Me gusta porque, como lo dices, es muy individual, ¿no? Muy de la historia de la persona. Es correcto. Nosotros en terapia, en psicología, justo también lo vemos así. O sea, hay muchos tips, hay muchos comentarios en redes, ¿no? Que abundan y son muy buenos algunos, pero son muy generales. Aquí estás muy centrado en la persona. Me gusta mucho ese enfoque. O sea, como muy, muy centrado en esa historia, muy centrado en quien tienes delante, en su historia, ¿no? Y me imagino que esta es una forma diferente también de cuando llegan tus pacientes y descubren la nutrición así. Totalmente. Sí les vuela la cabeza mucho. O digo, la verdad es que hay gente que está abierta a hacer su chamba, ¿no? Porque yo les digo, mira, este es un trabajo en donde yo soy tu guía, pero tú tienes que hacer el trabajo, ¿no? Y sí, de plano me ha tocado que llegan pacientes y me dicen, no, yo necesito esto y esto y esto en tal fecha y tal hora. Y le digo, mira,
¿por qué no buscas otra opción? Porque aquí no es, o sea, aquí sí vienes a aprender, aquí sí vienes a escuchar tu cuerpo, o sea, yo te voy guiando, o sea, yo no te puedo, o sea, estás en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, con toda honestidad es como, ¿sabes qué? Pues aquí no es y habrá otros especialistas que tendrán como otras maneras de hacer las cosas. Dijiste ahorita algo como que para mí es, o sea, básico, ¿no? Que es el escuchar a tu cuerpo. ¿Has notado en qué momento la persona deja de escucharse a través de la comida? Por ejemplo, que no mire esa parte. Sí, es algo que abunda muchísimo. O sea, creo que cada vez más estamos más desconectados de nuestras señales, hambre, saciedad, de que si estamos cansados o no estamos cansados, ¿no? Pero esta parte viene mucho por el dietismo crónico, esa es la realidad, porque venimos de unas etapas o de unas épocas en donde yo de pronto tengo pacientes que me dicen que empiezan a hacer dieta desde los 9 años y tienen 55 años. Entonces, digo, ¿cómo no va a ser, cómo no vas a, no sabes escuchar tu cuerpo claramente porque has estado en restricción y te han enseñado a no escuchar esas señales, a ignorarlas, en lugar de aprender, ¿no? Aprender como qué es lo mejor para ti o mira, estos alimentos son de mejor calidad que otros, etcétera. Entonces, creo que la parte del dietismo crónico, más allá de la educación nutricional, es algo que nos ha llevado a perder completamente la razón y las conexiones con la comida. Qué fuerte, porque justo o sea, este dietismo es también por seguir modas, ¿no? 100%. Y bueno, ahora otra vez regresamos Ahí viene. Ajá, a la moda también, o sea, como de la delgadez extrema. Es correcto. ¿No? Sí. Sí. Y justo dices, nadie nos enseña, porque tampoco nos enseñan a escuchar nuestras emociones, no nos enseñan a escuchar pues nuestra hambre, ¿no? Nuestro cuerpo, qué nos va diciendo. Y creo que también comemos luego desde la culpa y desde la vergüenza, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esa parte? Sí, creo que es triste porque también, digo, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, es que si yo pudiera o que se sienten súper bien porque ya no tienen hambre, ¿no? Y digo, es que el hambre es algo, o sea, es algo que te conecta muchísimo con el placer, que te conecta muchísimo con un momento tal vez de sentarte en tu casa, con tu gente, ¿no? Y creo que ahorita nos hemos ido al extremo en donde al parecer no tener hambre es sinónimo de éxito, ¿no? Lo cual me parece brutal y me parece una aberración completa. Yo creo que la comida es conexión, es amor, es nutrición, nutrirte a ti, darte los nutrientes necesarios. Y bueno, sí me parece que mucha gente come con culpa porque están bombardeados de que es algo que está mal, pareciera que tener hambre está mal, ¿no? Pero no, realmente no, es un proceso fisiológico. No recuerdo en dónde vi o dónde leí que decía que es como si te culparas de tener ganas de hacer pipí, ¿no? Es como, por supuesto, ¿sí? Claramente, es como, ¿cómo te vas a culpar? Es un proceso biológico normal. Más bien ahorita estamos en una sociedad que está modificándose de una manera muy extraña, en donde no, estamos aplaudiendo el no tener hambre, ¿no? Aquí al contrario, creo que por lo menos lo que yo busco es lo contrario, es escuchar tus hambres, tus señales hambre, saciedad, comer con conexión, comer sin culpa, ¿no? Saber que la parte también de la nutrición o la comida es emocional y está bien. Uh-huh. Sí, está bien. Y más en una sociedad como la mexicana, ¿no? Imagínate, o sea, sí llegan pacientes que me dicen como de, oye, pero es que tengo el cumpleaños de mi abuelita, por favor, cómete el mole que te hizo tu sagrada abuela, o sea, por piedad hazlo, no va a pasar absolutamente nada, o sea, si llegas a tu casa al día siguiente y te desayunas tu huevito y tienes una nutrición completamente normal, no va a pasar absolutamente nada. Lo dijiste ahorita como un tema de prohibición del placer, o sea, creo que en general o sea, no nos permitimos el placer, ¿no? Y ahora, bueno, con estas modas de tampoco ya no se puede uno ni divertir porque te muestras y ya no eres, ¿no? Este perfil, no sé, exitoso, o no puedes llorar, o no puedes poner, o sea, y son necesidades básicas también de externar algo, ¿no? Es correcto. Y la comida además bueno, a mí me encanta comer. 100%, 100%. Sí, creo que es una forma de amor, es una manera de expresión, es una forma de placer, de convivir. O sea, son tantísimos contextos los que entran en la parte de la comida que
qué triste pensar que no puedes hacerlo, ¿no? O que no deberías hacerlo, o que tendrías que restringirte. Entonces, creo que no, creo que es saber ubicar en tiempo y espacio también, es enseñar, tener educación nutricional. Eso es básico, es algo que yo promuevo muchísimo, porque justamente hay tanta información que se vuelve en desinformación. Y cuando alguien tiene, o sea, como un estrés crónico, ¿cómo impacta a nivel de alimentación? Ese es un tema muy interesante, porque la parte del estrés, por ejemplo, el cortisol tiene un componente muy importante en las decisiones que tomas para ver qué vas a comer. Entonces, por ejemplo, si no duermes bien, tienes mucho estrés, no duermes bien, los niveles de grelina, que es una hormona que se segrega en el cuerpo, suben demasiado, que es la hormona del hambre, y entonces te hace tener literalmente más hambre. El desvelarte, el no tener un buen sueño, el tener mucho estrés. También, al mismo tiempo, el cortisol hace que la digestión sea más lenta. Entonces, te impide digerir mejor tus alimentos, entonces se vuelve un tema de mucha inflamación, mucho gas, distensión, y ahí se van generando un montón de problemas crónicos en la parte intestinal y en la parte de toma de decisiones, claramente, que empiezan a empeorar la salud. Entonces es bastante importante la parte del estrés en la alimentación. ¿Y cómo lo podríamos modificar? Porque en este mundo que nos está cada vez exigiendo más, no, yo veo muchas situaciones, muchas personas que traen estrés ya pues crónico, Claro. no tienen tiempo tampoco para verse, ¿no? Sí, mira, yo la verdad es que yo soy fiel promotora del acompañamiento psicológico, o sea, yo casi que es parte de mi paquete, debería de ser, o sea, es como busca ayuda, ve a terapia, o encuentra momentos de relajación, de pronto ahí le digo, a ver, ¿en qué momento puedes relajarte? Sal a caminar, también scrollear demasiado el teléfono, las redes, las pantallas, etcétera, o sea, tómate a lo mejor 5 o 10 minutos para salir y caminar, comer con presencia, ¿no? Porque de pronto estamos comiendo enfrente de pantallas, en 5 minutos, sin masticar, y de pronto llegan y me dicen, es que estoy súper inflamado, y digo, bueno, pues empecemos por ahí, no por la enzima digestiva, sino por masticar bien, ¿no? Entonces, creo que es una chamba muy de mucha gente, o sea, que implica psicología, nutrición, y tal vez algunas otras cosas, yoga, pilates, algún tipo de movimiento, pero al mismo tiempo creo que es muy personal, o sea, cada quien deberíamos como echarnos un clavado y ver qué es lo que nos regresa a la tierra, ¿no? Porque ahorita que lo dices, desde la parte de psicología, bueno, es que sí vienen muy de la mano. 100%. O sea, 100%, que lo sepa todo el mundo, sí. Sí, vienen muy de la mano y creo que a veces la comida se vuelve, bueno, la relación con la comida es como un síntoma de algo que no estamos prestando atención, ¿no? Es correcto. Sí, digo, yo lo viví mucho con la parte de mi trastorno de la conducta. Cuando llegan a mí con trastornos de la conducta, les digo, es que aquí no es un tema nutricional, es un tema psicológico, ¿no? Entonces, digo, yo te puedo ayudar a generar educación nutricional, etcétera, pero es que la solución per se no está aquí. Es un síntoma ¿no? ¿Y cómo puedes mirar que hay algo detrás de la comida? Yo creo que hay ciertos comportamientos, hay ciertas decisiones de pronto que toma el paciente, ciertas cosas que de pronto llegan y me dicen y llegan haciendo 500 cosas, ¿no? Pero ayuno intermitente, pero a Hyrox, pero en la noche corren, pero esto y lo otro. Entonces ahí ya puedo ir viendo como que y mucha restricción y mucho conteo y mucho todo, entonces ahí ya puedo ir viendo yo como de, aquí hay como algo detrás, ¿no? Y ahorita que lo dices así, o sea, pienso en cuando uno come con una mayor conexión, o sea, cómo se ve, ¿no? Porque creo que nos lo imaginamos a veces desde como con mayor placer, tal vez, pero a mí me gusta mucho cuando se enfoca desde el mindful eating, ¿no? O sea, justo el comer con conciencia plena, pero se nos olvida, o sea, en el día a día se nos olvida completamente. Sí, digo,
es también importante saber que pues el ser humano es ser humano y vamos a tener momentos en donde no vamos a poder comer con plena conciencia, pero yo les digo, comprométanse con el mayor tiempo posible. A lo mejor si empiezas con un 10% de atención en la comida, ahorita podemos irlo cambiando poco a poco al 20, al 30, al 50, ¿no? Decir, hacerte consciente y decir, no, voy a dejar el teléfono y me voy a sentar a comer, ¿no? A lo mejor preparaciones ricas, y colores en los platos o otras opciones, ¿no? O sea, la realidad es que yo me voy adaptando a lo que el paciente me vaya diciendo. O sea, si comes fuera, bueno, a ver, estas son las opciones. Si comes en casa, estas son las opciones. Pero sí, comer con placer creo que es sumamente importante. O sea, y con presencia. Con placer lo pusiste ahorita con colores. Exacto. Los colores importan mucho, los colores importan demasiado. Muchas veces veo platos todo el tiempo, arroz, pollo, brócoli, arroz, pollo, brócoli, ¿no? Que es como la clásica. Digo, a ver, ¿por qué no probamos, por qué no te haces unos ejotes con un poquito de calabacita? ¿Y por qué no vas cambiando? O sea, ve y busca también. Creo que hemos perdido mucha conexión en general. O si vas a pedir el súper, pues pide tres verduras diferentes cada semana, ¿no? Y pide 3 proteínas diferentes y velas cocinando de forma diferente. Ponle, mira, esta salsita, esto, el otro, así. Entonces vamos cambiando también la textura, el sabor y los colores, que entre más variedad de colores, más nutrientes tienes. Por eso hay tantas deficiencias nutricionales. Y cuando lo dices así, o sea, es que me imagino hasta cuando uno va al súper, o sea, no sabes ni siquiera qué comprar. O sea, porque, o sea, no sé si a ti te tocó en la escuela, pero a mí lo que me llegaron a enseñar nada más fue el plato de bien comer. Claro. Y ya. Sí, no te enseñaban más allá ni qué alimentos, justo cambiar un verde por otro verde. Claro. Sí, creo que es una crisis importante, ¿no? Sí. Creo que mucha gente igual llega conmigo y no sabe qué es un carbohidrato. O sea, me dice, ¿pero qué es carbohidrato? No te preocupes, no tienes por qué saber, estás aquí para eso, ¿no? Entonces, mira, todos estos son, ok, ¿y puedo elegir entre todos estos? Por supuesto. Y si bien no eres una chef profesional, ¿no? Para hacer todos los días un platillo diferente, por lo menos comprométete a utilizar 3 verduras diferentes cada semana, 3 frutas diferentes cada semana, y listo, con eso tienes todos los nutrientes que necesites. ¿Y cómo podemos distinguir entre hambre emocional y hambre física? El hambre física tiene un compuesto bien interesante que es el rugir la panza, ¿no? O sea, que estás así de que, grrr, ya que tú dices, ya te empieza a doler la cabeza, te empiezas a sentir irritable, ¿no? El hambre emocional tiene otro compuesto, ambas son válidas, ¿no? Ambas son válidas, pero tiene otro compuesto que normalmente surge siempre cuando estás en algo que te está estresando, en algo que te está incomodando, en algo que está pasando que tu cuerpo no lo sabe manejar tan bien, ¿no? O tu mente tal vez. Pero, por ejemplo, yo les pongo mucho a mis pacientes el ejemplo de que a mí me estresa muchísimo el tráfico, ¿no? Me estresa demasiado. Entonces, hay momentos en donde estoy tan rebasada, ¿no? Que a mí me da por picar así, tener algo y estar picando, ¿no? Porque me siento muy rebasada y yo sé que esa es hambre emocional, porque no es que tenga hambre per se. Pero entonces yo elijo decir, a ver, me voy a llevar unas jícamas, me voy a llevar unos pepinos y habrá el día en que se me tuerza y pues voy a agarrar unas palomitas y me las voy a comer en el coche y no pasa nada, ¿no? Pero sí hacerte consciente de por qué lo estás haciendo. Decir, oye, hoy estoy rebasada. Hoy estoy teniendo demasiado estrés, hoy me siento triste, etcétera, y entonces tomar decisiones. O sea, pero nuevamente es la reconexión contigo, ¿no? Porque es mirar qué está pasando, que a lo mejor en el tráfico ya me agobié y se me antoja algo. Claro. ¿No? ¿Tiene algo que ver la diferencia entre antojos, por ejemplo, salados y dulces? Sí, la parte salada normalmente va hacia se llama fatiga adrenal o disfunción del eje hipotálamo pituitarias adrenales para los muy puristas. Y esa parte te pide mucha sal. O sea, que es como ya un cortisol como muy explotado, te pide mucha sal, entonces te pide sal, chilito y cositas así, ¿no? Y la parte dulce tiene que ver con desregulaciones principalmente metabólicas de la parte del azúcar, ¿no? O la glucosa y la insulina. Entonces, por ahí también hay como 2 diferentes tipos de antojos que se van a 2 diferentes tipos de necesidades del cuerpo en ese momento.
Ujú. Y me imagino también tendrían que ver con, bueno, el estrés te lo entendí como 100%. algo salado, o no sé Sí, si siempre sea así. sí, pero también, digo, va a depender mucho, pero también el estrés eleva la insulina y la glucosa. Ah, Entonces, ok. depende mucho, te digo, del paciente y del contexto, ¿no? No quiero generalizar, Sí, pero sí. sí, sí. ¿Y qué le podríamos decir a alguien que se siente atorado en el tema de alimentación? Que no se está entendiendo ahí. Pues principalmente que busquen mucho ayuda profesional, justo una nutrición a sus necesidades, no algo genérico, no algo que sea como, digo, no voy a satanizar las redes sociales, pero también ver tantas opiniones en redes sociales es como bien complicado. Yo digo que personalizar 100%. Esa parte de personalizar va a ayudar mucho a entender por qué está funcionando tu cuerpo de esa manera y qué podemos hacer para mejorar esa función. Porque va a ser diferente a lo que cómo funcionas tú, a cómo funciono yo, cómo funciona fulano, sutano, perengano, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es importante eso, o sea, personalizar. Sí, y creo que justo también el acercarnos con profesionales, ¿no? Porque 100%. ahorita con la inteligencia Sí, artificial, qué fácil, hasta yo he visto prompts que te ponen ahí para escribirle a la AI de actúa como un nutriólogo tal, ¿no? claro. Y no tienen el contexto de todos, habrá mucha información, pero te dejan de ver como persona. Es correcto. Y de escuchar. O sea, escuchar es algo súper básico para poder tener para nosotros como profesionales de la salud, ayudar al paciente. O sea, no es lo mismo que tú teclees algo a que realmente tú, yo, escuchemos al paciente, entendamos el contexto, utilicemos todos los conocimientos que tenemos para ponerlo en contexto y armar un paquete que realmente lo vaya a ayudar y lo vaya a guiar poco a poco. Entonces, sí creo que 100% acudir con un profesional de la salud es importante. No, y como bien dijiste, o sea, como cuando estás delante de alguien, o sea, no solamente lo escuchas a nivel, ¿no?, verbal, sino también qué le pasa, si empieza a mover el pie, Exacto. ¿no? O sea, todo eso también te Todo da. estamos leyendo al mismo tiempo, estás haciendo planes, pero estás escuchando, ver cómo se dirige, qué palabras utiliza hacia la comida, ¿no? De pronto es como de, sí, tragué, y yo, tragaste, ok, entonces, oye, ¿y masticas? ¿No? No, fíjate que no mastico. Ah, ok. Entonces, son cositas que mucha gente no se da cuenta, pero que realmente estamos entrenadas para estar escuchando y tenemos muchísimos años escuchando y que ya logramos identificar de forma que podemos hacer un plan para ayudarlos. Ay, me encanta, Ale. O sea, lo que estás Sí. compartiendo es súper, súper interesante. Y nunca lo había escuchado así desde esta visión también genética, ¿no? Tienes una frase muy bella que es desde la raíz. Cuéntame un poquito de esa frase. Pues creo que es eso. A mí me gusta ayudar a los pacientes o ayudar a la gente Ujú. a mejorar desde la raíz, ¿no? Irnos hacia la parte más profunda, ver por qué están pasando las cosas, qué podemos hacer para ayudarlos, porque mucha gente llega conmigo pensando que están rotos o que están mal, ¿no? O sea, y les digo, no, simplemente, mira, tu cuerpo funciona diferente, pero vamos a hacer que esto funcione mejor desde la raíz, ¿no? O sea, revisando desde abajo, a ver qué te está moviendo, por qué está pasando esto. Vamos a revisar estudios de laboratorio, lo que sea necesario para poder mejorar tu estado de salud. Entonces, creo que sanar desde la raíz y no superficialmente es algo que pues es parte de mi filosofía al momento de trabajar. Me parece muy bello porque no solamente es estar hablando de comida, sino también de cómo te escuchas. Y cómo Exacto. escuchas lo que dijiste, tu historia. O sea, tu historia y la historia que te antecede que también impacta. Es correcto. Yo creo que cuando yo empecé todo esto en la parte de nutrición, yo dije, me di cuenta que muchas veces la gente veía al nutriólogo como desnutrición, ¿no? Como, a ver, ¿qué me vas a quitar? Como, ¿qué me voy a privar? ¿Qué esto, qué el otro? Y yo les digo, no, aquí vienen a aumentar. O sea, vienes aquí a nutrirte, a ver qué más podemos poner, qué otras opciones hay. O sea, te encanta el arroz, ahorita no puedes comer arroz porque tienes resistencia a la insulina. Bueno, pero a ver, mira, todos estos cereales están disponibles para ti. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál quieres? ¿Cómo lo quieres? Te pongo la receta de lo que quieres y necesites, ¿no? Entonces creo que es eso. Creo que es más que restar, sumar. Y ampliar. Me encanta Ampliar. lo que compartes, Ale. Ampliar, exacto. Ampliar llegan con mucho miedo de, es que, ¿qué me vas a quitar? Digo, no,
¿Qué vas a aumentar? ¿Qué otros colores vas a poner en tu plato? ¿Qué otras verduras? ¿Qué otras frutas? ¿Qué otras o sabores vamos a intentar? Porque creo que además no solamente aumentas el conocimiento, sino aumentas esa conciencia de ti. Es correcto. ¿No? Es correcto. Guau, Ale. O sea, me encantaría que continuemos más tiempo con la plática. Digo, es cierto tiempo en este episodio, pero en otro podemos también continuarlo. Claro. Y me gustaría que nos cuentes nada más un poquito. Yo aquí diré tu currículum, que ya nos estuviste compartiendo un poquito, pero a final de cuentas, bueno, Ale, ¿no? Es nutrióloga clínica y funcional con maestría en nutrición clínica y endocrinología. Brindas herramientas y acompañas a tus pacientes a solucionar sus problemas de salud y nutricionales en un ambiente seguro con el firme propósito de llevarse un aprendizaje para el resto de su vida. Es correcto. ¿Dónde podemos encontrarte, Ale? Bueno, me encuentran en redes sociales como @ale.nutrición de raíz. Estoy en Ciudad de México, tengo una clínica en Hegel 120, ahí estamos en Polanco, y igual se llama Nutriendo de Raíz. Estamos ahí y bueno, ahí me pueden encontrar. Perfecto, Ale. Pues muchísimas gracias gracias a todos los que nos escuchan y miremos cómo a través de la comida también nos podemos conectar mucho más con nosotros. Entonces, pues nada, no se olviden de seguirnos, de darle a la campanita y de compartir estos videos. Nos vemos en el siguiente episodio.